Bueno, entonces les contaba que esta exposición me pareció muy interesante porque es una exposición que se está haciendo, bueno, ahora se abrió en mayo, en la Fundación Praga, que está en este maravilloso palacio en Venecia, es un palacio del siglo XVIII, eh, Corner dalla Regina, que es la fundación veneciana de la Fundación Praga, que tiene también otro lugar. Y tiene un nombre que me resultó muy atractivo, que se llama Stop Painting, ¿no? Dejar de pintar. Eh, bueno, les quería mostrar un poco lo que es este palacio, que obviamente ha sido refaccionado, pero bueno, no reformado dentro, ¿no? O sea que este es un palacio que lo vemos como en todo su esplendor, con sus pinturas murales, sus decoraciones, y dentro, qué tema, ¿no? Cómo se pone una exposición dentro de esto. Entonces, me pareció muy interesante el concepto de la exposición, pero también, en lo que podamos, les pido que pongan atención un poco a cómo funciona este dispositivo, este, ¿no? De la exposición en diálogo con este entorno arquitectónico, ¿no? Tan maravilloso. Lo que se pregunta este artista que se llama Peter Fischli, él es suizo, ahora les voy a contar un poco sobre una parte de su trayectoria, pero en este momento además es profesor en una universidad alemana. eh, entonces pienso que hay algo como un poco pedagógico en lo que se está preguntando. Y él se está preguntando sobre el fin de la pintura, ¿no? Entonces, eh, se pregunta, lo que él dice es si es el espectro que reaparece continuamente para contar la historia del final de la pintura un problema fantasma, porque muchas veces nos hemos encontrado con ¿no? Con estas frases: esto es el fin de la pintura, esto es el fin del arte como lo conocíamos, ¿no? Pero en general se refiere justamente a la pintura, tanto que, ¿no? Que a veces cuando se habla de arte mucha gente lo identifica directamente con la pintura, cuando no es así. El arte es, ¿no? También otras artes, ¿no? Que tienen que ver con la escultura, la arquitectura, la fotografía, pero eh, es como el arte, ¿no? Por lo menos en nuestra cultura occidental, el arte emblema, ¿no? Entonces, este tema de que a partir del siglo XIX, increíblemente, ¿no? Empieza a preguntarse sobre si se ha terminado, ya no tiene sentido la pintura. Entonces se pregunta si es un problema fantasma. Yo diría que sí, ¿no? Y él se pregunta, ¿y si es así, pueden ser los fantasmas, pueden los fantasmas ser reales? Y sí, porque cuando, ¿no? Uno se enfrenta tantas veces con esta pregunta adquiere una especie de cuerpo de vida propia, que le da como cierta realidad. Y bueno, les quiero presentar a Peter Fischli. Él nació en 1952 y este es él ahora. Y esta es una imagen de la exposición, de lo que nos encontramos cuando se llega a la exposición. Pero en realidad esta es su segunda etapa de alguna forma como artista, porque él tuvo una colaboración artística muy larga entre 1979 y 2012 con otro artista suizo que se llamaba David Weiss, que murió en el año 2012. Y juntos ellos emprendieron un camino muy interesante, eh, se podría enmarcar, ¿no? Dentro del arte conceptual, que los hizo ser como protagonistas, digamos, muy importantes ¿no? de todo el arte contemporáneo, en especial del arte conceptual, en una obra que tiene mucho también como de irónico, ¿no? Frente al mismo arte y a esas cosas que estaban sucediendo alrededor del arte.
Su primera colaboración artística fue esta serie que se llama la serie Salchicha del 79. Fíjense ustedes que lo que trabajaron con, con fetas de fiambre, ¿no? Con salchichas, con esos edificios hechos de cartón que parecen hechos, ¿no? Como por un niño. Y entonces, a partir de estos elementos como tan comunes, tan pedestres, diría, reconstituían como escenas que podían ser como un choque, ¿no? Como en el caso de estos autos salchicha, un choque en una ciudad. Es decir, que jugaban prácticamente como si fueran niños, ¿no? Con esto. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Bueno, de alguna forma es una especie de desacralización, ¿verdad? De lo que es el arte, llevándolo a trabajar con objetos que son cotidianos, tan cotidianos que generalmente nunca los veríamos como arte, ¿no? Sino como simplemente como objetos, pero que se redimensionan y que tienen que ver también con esta forma de hacer como casera, ¿no? Como esto de no intentar hacer un edificio, una maqueta de un edificio, como si fuera arquitectónico, ¿no? Con cierta prolijidad, sino justamente jugando con esto de que está hecho, ¿no? Como si fuera prácticamente hecho por niños. Entonces, digamos, van a encontrar que es un arte, que tiene algo de lúdico, ¿no? Trabajan siempre con cosas como muy, muy sencillas, pero como que nos llevan estos mismos objetos cotidianos como a una especie de reflexión. Una serie que ellos hicieron, que es muy, muy famosa dentro de su producción y que además la siguieron haciendo durante muchos años, no es que fue una serie que se cerró, es esta serie que se llama Equilibrios, que es una serie que la continuaron y la fueron modificando durante años, y este otro muñeco de nieve que se ha exhibido muchísimo en general en jardines, por ejemplo en el MoMA, en jardines de museos durante el verano, porque es un muñeco de nieve, en realidad es un muñeco de nieve que es electrodependiente, por decirlo de alguna forma, porque es como, está hecho como con un armazón, digamos, de cobre que se congela, bueno, por el tema, obviamente, ¿no? Que tiene una cantidad de agua y un motor que lo congela, y entonces se forma este muñeco de nieve y queda así durante en general durante el verano, ¿no? Ya les digo que es como una obra que también se ha visto mucho. Vieron que tiene una cosa un poco como infantil, ¿no? Es decir, está contraviniendo como esa idea del arte como una cuestión más seria o sagrada. Y ellos trabajan además con muchos tipos de materiales, pero muchas veces con materiales como la Pumaplas, por ejemplo, ¿no? Materiales como bastante simples, o el cartón, y desarrollan estas instalaciones que, bueno, son interesantes y que nos hacen preguntarnos también. En el Museo Guggenheim, ya muerto Weiss, en el 2017, se montó esta exposición, Cómo trabajar mejor, que también se ha montado en México, ¿no? Que parte de la muestra, digamos, y lo hicieron en varias ciudades, fue esto de escribir, ¿no? En un muro, escribir, bueno, no hacer nada, ¿no? A la vez, conocer el problema, aprender a escuchar, en fin, son como consejos, ¿no? Que terminan en be calm, ¿no? Y sonríe. Es muy interesante cómo ellos abordan distintos lenguajes, ¿no? Distintas formas para, justamente como para poder trabajar estos conceptos, que son conceptos generalmente bastante como simples, ¿no? A mí me gustó mucho esta exposición, acá hay una fotografía de la exposición en el MoMA, que se llama De pronto este panorama, es del 81. Y ay, esperen, esta la vi, Inés. No, ay, qué emoción, en serio, contá, sí, por favor.
Ay, porque a mí No, me fascinó. maravillosa, maravillosa, porque es todo ese enorme patio de la escalera que baja con estas este, Esculturas. esculturitas chiquititas, chiquititas, y cada una es distinta, digo, no solamente que es distinta, otro tema, así que te estás Claro. horas mirando, horas, Sí, porque son creo que más de 200, ¿verdad, Carmen? son como, sí, sí, es enorme, toda, viste, toda la rampa esa, Qué este, bárbaro. no, y además estaba expuesta bárbara, bárbara. No, no, me encantó, me encantó. Creo que tengo el catálogo, te lo voy a buscar, no Ay, catálogo, pero una reseña. Te lo ahí voy a buscar está. y lo subo. Buenísimo, porque me pareció realmente impresionante. Ellos se preguntan además mucho sobre este tema, ¿no? Del ocio, del trabajo, del éxito. O sea, son preguntas como, ¿no? Como muy contemporáneas y las hacen en un tono que me parece muy interesante por lo no pretencioso, ¿verdad? Este, y además, estas esculturas, Carmen, este, están sin coser, o sea, no fueron pasadas, no es arcilla, no es cerámica, no fueron pasadas por el horno. Entonces eso les da, bueno, además de la fragilidad, que me imagino qué problema ese ¿no? Para los museos y quien quiera exhibirlo, le da esa cosa como de hecho por un niño, ¿no? Que a veces ¿no? Uno le da arcilla a un niño para que juegue, pero después, bueno, nunca llega a convertirse en una pieza cocinada. Entonces me parece algo más también de juego, ¿no? Eso de que esa arcilla no ha sido cocida. Y lo que ellos se propusieron, y por eso tal vez es tan, ¿no? Como tan grande, es increíble, porque fue como una especie de diccionario, de enciclopedia, de compilación del conocimiento universal, ¿no? Pero dice que con las reglas equivocadas, porque, claro, cuando uno lee una enciclopedia, de alguna forma está validando las cosas que son importantes, está poniendo foco en algunas cosas que se consideran importantes culturalmente. Pero acá ellos pasaron por arriba de esa distinción entre lo que es importante y lo que no es importante. Y entonces, nada, como que mezclaron cosas que no, esas como sobrantes del conocimiento, ¿no? Cosas que habían escuchado, cosas que habían leído, no sé, la cana a los 2 años reconociendo su propia imagen en el espejo, o sea, vieron como una especie de corriente de la conciencia, pero cómo se va constituyendo, ¿no? Nuestras vidas con todas esas cosas que a veces son útiles y a veces son inútiles, pero que quedan como dentro de nuestro conocimiento. Inés, ¿puedo decir algo, Inés? Por favor, ¿Viste? adelante. Me tocan a la cana y me tocan, ¿viste? Me tocan a mí también. Me No, parece muy bien que reacciones. uy, estoy. No, lo que me parece interesante es que es esto, ¿no? No es lo que importa, es también lo que no importa, que de alguna manera nos devuelve una imagen de nosotros mismos, de la vida Exacto. cotidiana, de dónde sacamos que no importa, y cómo la reconocemos, ¿no? Nos vemos como en un espejo, haciendo estas pequeñas cosas de la vida cotidiana, que también son las nuestras, en nuestra historia, en nuestro momento actual, esas cosas que parece que no importan, somos nosotros también. Me parece que tiene que ver con eso. Mucho. Y qué importante es reconocerlo, ¿verdad? Porque a Claro, veces hay cosas que a uno, no sé, por lo menos a mí me pasa, que hay cosas que uno ni siquiera nombra de su vida, a pesar de que de repente ocupan un montón de su vida por una convención, yo que sé, en el trabajo no hablamos yo no ¿no? En sé, general, Inés, perdón, voy a interrumpir no, un poquitito más. Yo no sé si a ustedes vieron, anduvo por acá un pequeño videíto, donde en una sala, no sé qué era, una sala grande, una sala donde había más gente, había un ajá, enorme espejo y había un niño que miraba, se miraba en el espejo,
se veía en el espejo y enseguida daba la vuelta para ir detrás del espejo, para Claro. encontrar a ese niño que le estaba viendo, ¿no? Y Qué entonces él bueno. lo hacía, seguramente lo vieron porque anduvo bastante. Entonces él volvía a mirarse y volvía a correr atrás del espejo y volvía a mirar, como que no se encontraba al otro niño, ¿no? Buscando. Y a mí me pareció muy interesante porque eso es lo que para Lacan implica reconocerse. El estadio del espejo es eso. Vos te reconoces, pero ¿por qué te reconoces? El niño se iba a buscar porque no se podía reconocer que era él. O sea Claro, que para que tú te puedas reconocer que sos tú a esa edad, bebito, a los 7, 8 meses, es cuando uno se puede reconocer, vos te reconoces no porque te ves en el espejo, porque tenés al lado una figura referente de un adulto que tu mamá o tu papá, y entonces vos mirás en el espejo, ves al adulto, lo claro, reconoces y ves que eso que está al lado sos vos. Así es como claro. te reconoces en un espejo. Qué Fíjate interesante. lo confuso que es darse cuenta que estas pequeñas cosas son uno mismo también, ¿no? Bueno, Exacto, me ¿no? mando a silencio, No, perdón. no, muchas gracias a ambas. Me parece que, bueno, la verdad, Carmen, que me muero de envidia de haber estado ahí recorriendo eso, porque me parece un poco como dice Raquel también, ¿no? Que eh, es una experiencia, ¿no? Esta de todo lo que nos constituye, lo pequeño, ¿no? Esos pensamientos, las pavadas que leemos de repente, ¿no? Las cosas que sabemos y que no sirven para nada, ¿no? Pero que bueno, que les ponemos atención, que las guardamos, todo esto nos constituye, ¿no? Entonces, de alguna forma sí, esto es como una especie de gigantesco espejo, quizás subjetivo, ¿verdad? De lo que estos dos artistas reconocieron como conocimientos en sí mismos, pero es interesante también y me parece como muy contemporáneo esto de presentarlo no categorizado, ¿verdad? Y que hay algo de eso de infantil hasta en la forma en que están hechas estas pequeñas esculturas graciosísimas, ¿no? Pero digamos, no hay ninguna intención de una representación eh, no, académica de las formas, ¿no? Sino que es una cosa como muy... Y abajo, si ustedes ven en la fotografía, se ve también automóviles, ¿no? Ellos tuvieron, esto es una retrospectiva que se hizo en el 2017 en el Guggenheim, este, eh, que tenía, digamos, obra de varias etapas de ellos, ¿no? También trabajaron con este tema de tomar objetos cotidianos y hacerlos reproducir en Espumaplast, que ahora se hace de una forma, eh, se escanea, digamos, el objeto y se reproduce de una manera mecánica, ¿no? Reproducir esos objetos que nunca en general son reproducidos bueno, porque existen y tienen un sentido, digamos, en su escala real, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vemos el objeto ese reproducido? Así que bueno, esta fue una vida, ¿no? De nuestro artista, que ya les digo, en 2012, cuando muere Weiss, se corta y, bueno, y en realidad Peter Flinch comienza, digamos, esta otra etapa como de su vida, pero me parece importante ver de dónde viene, porque el otro día justo hablábamos con Raquel del tema de los objetos, con Raquel Sánchez, ¿no? Y los objetos y los objetos dentro del arte y cómo ese peso que tienen los pequeños objetos cotidianos. Pero acá él se va a preguntar, y por eso me parecía como pedagógica, ¿no? Como, bueno, tiene que ver con que él es maestro, ¿no? Como él se pregunta por esos momentos de ruptura con la pintura. Entonces dice que de alguna forma esta exposición, que tiene obra de 80 artistas, más obra de él, pero es una mirada subjetiva, una elección propia, es como una especie de caleidoscopio,
de gestos repudiados, o sea, gestos donde la pintura se encontró con ese momento. Él prefiere la palabra ruptura a crisis. Entonces, obviamente, todos estos gestos han tenido que ver con nuevos factores sociales, con nuevos valores culturales, que hacen que esas formas de la representación ¿no? tradicionales del arte occidental entraran en crisis. Y me pareció súper interesante también un poco esto que les hablaba, ¿no? Cómo él expone esto y cómo lo expone dentro, qué desafío, ¿no? Esto de exponerlo dentro de este palacio que a su vez está lleno de imágenes que también tienen un peso cultural muy alto. Y la forma que él elige es, yo no voy a hablar obviamente de los 80 artistas que están representados, pero les puedo pasar, está en inglés, pero les puedo pasar lo que está publicado, un PDF que está publicado con sus textos. Es que él eligió artistas muy consagrados junto con artistas menos conocidos, muertos o no, y artistas emergentes, y los puso a todos juntos. O sea, él hizo como 10 espacios a partir de estas 5 rupturas, y ordenadas de forma no cronológica. Y además, fíjense los paneles, qué interesante, cómo de alguna forma no empiezan en la habitación, sino que nos empiezan a llevar, ¿verdad? Desde un lugar al otro, atraviesan esas puertas. Entonces, ya el espacio es como otro. Y a la vez hace jugar, por ejemplo, esta obra, este mameluco todo pintado, ¿no? Lo hace jugar también en un dispositivo que es casi escultórico, lo hace jugar con el fresco que está detrás. Así que me parece que es como parte. La exposición se abre con una maqueta, que es su propia maqueta de esta exposición, ¿no? De cómo él articula este espacio ¿no? para el espectador, para que haga este recorrido. Así que esta es su obra, y que está expuesta al lado de lo que está detrás. Es una cortina, eh, es una obra reciente de Michael Klein, que trabaja con estas cortinas, generalmente tienen colores así puestos como horizontales, ¿no? Que subdividen el espacio, que funcionan como una especie de articulación también del espacio. Acá hay otra vista, fíjense qué interesante, ¿no? Cómo trabaja en todos los planos, además, ¿no? Y la unión de los artistas es bien interesante, y la selección, ¿no? Tenemos a Niki de Sampal, por ejemplo, que ahora después vamos a ver una de sus obras, tenemos a de Kooning, tenemos una versión contemporánea del Desayuno sobre la hierba, tenemos obra de Marcel Breuer, del diseñador de la Bauhaus, ¿no? Entonces, tenemos objetos producidos tecnológicamente, tenemos representación de esos objetos. Entonces, es realmente una muestra, como, obviamente, es hecha con un criterio muy personal, ¿no? Pero yo quería repasar un poco estos momentos de ruptura. Y el primer momento de ruptura se da con una frase de este pintor que lo vimos el año pasado. ¿Se acuerdan? Es la muerte de María Estuardo, una obra que fue muy aclamada en su momento, y que luego, cuando pasa de moda el romanticismo y el academicismo, queda en un sótano en Londres, hasta que la rescata un investigador hace muy pocos años, bastante entera con todo para lo que había sufrido, porque esos sótanos habían sido inundados. Y en este momento, esta obra, capaz que recuerdan, porque en
en realidad estaba expuesta porque había sido restaurada y todo lo demás en la Galería Nacional de Londres, pero se dieron cuenta, el director fue avisado por la gente que estaba a cargo de la limpieza, de que había una obra donde el piso estaba especialmente gastado, donde ponían cera y enceraban, pero los visitantes se paraban tanto y estaban tanto tiempo, iban tantos a verla, que estaban produciendo ahí como un desgaste, ¿no?, del piso encerado. Y entonces la obra quedó, es decir, ahora está en exhibición permanente. ¿Qué historia esta? No sé si la recuerdan, digo, del año pasado, pero a mí me había fascinado la historia de cómo una obra de alguna forma es rescatada por el favor del público cuando en realidad es una obra que había sido considerada muy menor durante muchos años. Delaroche era era un pintor histórico, de temas históricos, básicamente, obviamente, con un gran virtuosismo. Y en 1840, cuando descubre la fotografía, dice esta frase: desde hoy la pintura está muerta. O sea que el primer gran golpe a la pintura, de alguna forma, fue la fotografía. ¿Por qué? Porque la fotografía empezaba a ser inútiles una cantidad de funciones que cumplía hasta entonces la historia, de retratar momentos históricos, de batallas, de coronaciones, o sea, ¿para qué?, ¿no?, si ahora tenemos la fotografía. Y una de las reacciones, digamos, que hubo de la fotografía misma para validarse, porque la fotografía empezó a ser muy barata muy pronto, y entonces quizás recuerden aquellas fotografías victorianas que hemos visto, ¿no?, de gente sin cabeza, o sea, ¿no?, se convierte como en algo con lo que se pueden hacer bromas incluso, ¿no?, se puede hacer humor con la fotografía. Entonces, los fotógrafos, para validarse, comienzan a trabajar con los conceptos de la pintura. Y dentro de eso, por ejemplo, en el tema del paisaje, pero también en estas puestas como casi escenográficas, que implicaban además unos procesos muy largos con varias placas, ¿verdad?, como para poder dar estos efectos que son absolutamente pictóricos. Eso fue una reacción de la fotografía hasta que la fotografía alcanza de alguna forma su mayoría de edad y, bueno, ¿qué es lo propio de la fotografía? Es la fotografía directa, o sea, no es la fotografía que intenta parecerse a una pintura, sino la fotografía que es capaz de capturar el momento y obviamente sin demasiado retoque. Pero es un ida y vuelta, ¿vieron? Porque incluso ahora en el cine, ¿no?, se usa muchísimo esto del retoque de la imagen, eh, ¿no?, de modificar el color, de crearle efectos, todo eso, porque bueno, es la forma de repente de hablar como de otros mundos o de otras realidades, como sucede un poco en la de la derecha. Pero lo que sucede con la fotografía respecto a la pintura es que la fotografía no es única, ¿no? Entonces, en realidad la fotografía es una gran discusión que se tiene, ¿no?, sobre todo en sus etapas primigenias, digamos, es que la fotografía no es única, como sí lo es un cuadro, y que por otro lado, el autor, ¿quién es el autor de la fotografía? Es el autor ha capturado, pero bueno, es el autor, es la máquina que captura. La máquina tiene ¿no?, la posibilidad de elaborar esa imagen, de elaborar una versión de esa imagen que estamos viendo, pero que no es la misma que la fotografía. Entonces, de alguna forma, el objeto artístico, a partir de la reproductibilidad, ¿verdad?, es un objeto que ya no es la Mona Lisa, que hay una sola, sino que la Mona Lisa ahora
hay postales, hay cajas de galletitas, ¿no? Es una imagen que ya ha dejado ese aura que decía Benjamin, ¿no? De ser algo único, una experiencia que solamente podíamos tener en contacto con el objeto artístico. Y entonces cambia también, ¿no? Cambia y cambia su aura de alguna forma, porque bueno, la podemos encontrar reproducida mejor, peor, en distintos tamaños, infinitas veces. Entonces, digamos, la fotografía también va a sacar, digo, porque ante el mismo hecho, con una cámara similar, es muy posible que dos fotógrafos puedan capturar lo mismo. Entonces, ¿dónde está la expresión? ¿Verdad? ¿Dónde está la expresión personal? Así que esa primera ruptura, si ustedes piensan, se da justamente en 1840. Y acá hay algunas obras, digamos, donde justamente, ¿no? Se están preguntando, bueno, ¿por qué pintar esto? ¿No? Si en realidad podrían ser fotografías. No es porque sea hiperrealista, es otro lenguaje el de la fotografía, pero se está problematizando de alguna manera eso. Hay cosas, hay formas, entonces, que la pintura empieza a tomar, como por ejemplo esta, ¿no? Esta obra de Schneider-Hudel, que justamente es como una especie de collage de 1973, que está pensado para ser exhibido en horizontal, que tiene un largo, ¿no? Son metros y metros y metros, que de alguna forma es una respuesta, o sea, esto no lo podría hacer la fotografía, ¿no? Sino que este collage, esta forma que toma la pintura, diferente a la que habíamos conocido, la pintura vertical o como un objeto más o menos maleable, digamos, se convierte prácticamente en una especie de instalación, digamos, ¿no? que vuelve. Y a la vez hay otra, la verdad que las rupturas se mezclan un poco, ¿no? Pero cuando hablamos de eso, del autor, ¿no? Del pintor, bueno, no es lo mismo cuando el pintor está pintando con un control absoluto de su paleta, de sus pinceles, como puede ser la pintura clásica, ¿no? Pensemos Velázquez, ¿no? Poniendo un Rubens, poniendo esa pincelada así maravillosa, ¿no? En el momento justo, sino cuando el artista libera de alguna forma abre, ¿no? Las posibilidades a lo que es prácticamente, digo, bueno, obviamente elige los colores, pero si yo estoy tirando pintura sobre una superficie, obviamente mi capacidad de control sobre esa superficie es muchísimo menor que si yo usara herramientas como el pincel o la espátula, ¿no? Esto que empieza con Pollock también, ¿no? Es muy interesante y es una ruptura que de alguna forma intenta también como, bueno, ver la pintura ya no como esta forma de la artesanía controlada, sino de esto otro que es como mucho más accidental, ¿no? Pero sí, es una problematización. Y hay una parte que se llama Men's Machine, donde en realidad él está también se pregunta por otros dispositivos, ¿no? Inventos, formas de pintar como esta que vimos, ¿no? Lo de tirar la pintura sobre la superficie. Y acá está justamente Niki de Sampal, que tiraba pintura con un rifle, ¿no? Ella disparaba contra el lienzo. De alguna forma es como borrar, ¿no? Esa diferencia entre lo que hacía el arte como una técnica y esto de los objetos cotidianos que pueden generar arte. Dentro de esta línea de trabajo está Lucio Fontana, por ejemplo, ¿no? Lucio Fontana, ¿se acuerdan que cuando vimos a Kusama, fue el que le pagó le permitió estar en la Bienal de Venecia, fue el que pagó aquellas bolas de plástico espejadas? Y Lucio Fontana,
muy conocido también por esta forma de hacer arte que es atacar el lienzo, a veces con cortes, acá es con un punzón. Un artista, digamos, que también, ¿no?, se cuestiona todas esas formas de la técnica tradicional y va hacia otras, estas que tienen que ver con el gesto, con el, ¿no?, con el rasgar, o sea, es también, ¿no?, como una especie eh, de forma de protestar contra, contra esas formas tradicionales, ¿no?, como de la pintura. Y acá en esta obra que llama Soy un santo, que es del año 58, él, fíjense a la derecha, ¿no?, cuando dice yo soy un santo, es un bastidor, ¿no?, la forma más tradicional de la pintura, que tiene papel y escrito soy un santo, y a su vez eso está atravesado, ¿no?, por esos cortes. Y del otro lado dice yo soy una carroña. Entonces, es como si se asomara a otra cosa, ¿verdad? Es como también a mí esta obra me causó como, como una especie de perturbación, ¿no? Esto de un lado soy un santo, soy un artista, soy alguien, ¿no?, que se respeta por su relación, digamos, ¿no?, con el arte. Me doy el lujo de hacer estas incisiones en lo que es este campo casi sagrado, ¿no?, del lienzo, y por el otro lado yo soy una carroña. Si somos una cosa, somos otra, ¿no? Lo que se ve y el revés de las cosas. La segunda gran ruptura, lo estoy tomando un poco cronológico, pero bueno, está planteado así también, eh, sí, no, porque bueno, él mezcla obras distintas. Pero la segunda gran ruptura es la que hacen el collage y el ready-made a principios del siglo XX. De cualquier manera, ya había comenzado antes. Y miren, comenzó antes con esta obra que, no sé, yo la vi una copia en el MASPI de San Pablo, y creo que fue de las cosas más emocionantes que recuerdo. Esta pequeña bailarina de 14 años de Degas, que es una escultura en bronce y que tiene la falda, ¿sí?, toda ella está hecha en bronce, pero tiene la falda de tul. Y este hecho, ¿no?, de que en vez de representar la falda, si tendría capacidad de gas para hacerlo como quisiera, así como representa las arrugas de las medias, ¿no?, ahí abajo en la rodilla, él podría haber representado perfectamente la falda con el bronce también, pero sin embargo lo que hizo fue colocar el tul arriba, que obviamente con los años además el tul adquiere otra cosa, pero de una forma todavía mucho más radical, y ahí sí creo que buscando, ¿no?, también de una forma nueva hacer un cambio en la pintura, tenemos que ya con el cubismo, Picasso, Juan Gris o Braque van a incorporar partes de cosas a la misma pintura. O sea, ya el campo pictórico no es un campo solamente que se pinta, donde, ¿no?, está la representación de las cosas, sino que de repente se colocan etiquetas o pedazos de papel tapiz, o ya en el assemblage de Picasso, las partes, ¿verdad?, constituyen la escultura, las partes reales, o sea, eh, hay como una especie de descomposición, pero también hay un uso de lo que es lo real dentro, las formas reales, las partes reales dentro de la obra. Entonces, esta es como la gran ruptura, que en realidad se da prácticamente desde 1909 a 1914, es el momento fundamental, pero va a seguir porque el collage, por ejemplo, después va a ser también, ¿no?, con los dadaístas,
va a ser un elemento muy importante. Con los surrealistas lo hemos visto, con Max Ernst, también, ¿no? Como este tema de tomar partes de lo que es las publicaciones más, más comunes, ¿no? De las revistas que están así a la mano de todos, y colocarlas como parte de una obra de arte. Esto es hacer de alguna forma que la cultura baja, las etiquetas, el papel tapiz, lo que no se considera arte, o las ilustraciones de moda, ¿no? de las revistas, pasen a ser parte de la obra de arte y están ahí. Es de quizás alguna forma, digamos, de laudar un conflicto que hay en ese momento entre lo que es una sociedad industrial con sus productos y cómo puede dialogar con una vida que ya no puede hablar solamente de mitología y de hechos heroicos y de belleza, ¿no? Que tiene que ver con siglos pasados, sino que de alguna forma tiene que elaborar qué está pasando, ¿no? Con todos esos elementos. Y esa nueva percepción, ¿no? Que de repente puede ver desde distintos puntos de vista, que ve a otra velocidad. Entonces, de alguna forma, la pintura, ¿no? Apunta a uno de estos teóricos que están invitados a esta exposición y que hacen parte como de un catálogo que vale 75 euros, les cuento a quien quiera comprarlo, que dice que la pintura sale de sí misma y se mueve en el espacio a través de los objetos. ¿Qué es lo que va a pasar justamente también ya con Duchamp en esta primera obra, lo que se considera el primer ready-made, ¿verdad?, de la rueda de bicicleta? O sea, ya no represento, sino que coloco directamente estos objetos en una relación física, y son dos objetos absolutamente cotidianos, normales, ¿verdad? No tienen ninguna mística, simplemente están colocados de una manera nueva, dialogando de una manera rara, pero son los objetos, no hay necesidad de representarlos. Acá tenemos a Apollinaire también, el Apollinaire barnizado, ¿no? También este tema del fotomontaje, ¿no? Del uso de estos elementos de la cultura popular. Esta obra que se las había mostrado, ¿no? con su dispositivo, que tiene que ver también con esto un poco del arte povera. El arte povera italiano, ¿no? Recuperó elementos que estaban también, eran como elementos que no se consideraban para nada artísticos, ¿no? Y los pasó a ser mostrados como elementos de arte. Esto simplemente es unas botas de trabajo y un mameluco marcados, digamos, por el trabajo, ¿no? El pistoleto, que se llama vetrina. Quizás haya acá una idea un poco irónica también, ¿no? Justo una cultura tan de la moda, de la alta moda, que bueno, cómo recupera, ¿no? Estos temas y coloca en estas vitrinas a estos objetos que no son nada glamorosos, ¿verdad? Bueno, acá hay otra vista también de tema. Él dedica una parte a los artistas que ocultan su propia obra. Acá yo me acordé de que hubo un artista que iba al taller de Ramos, no me puedo acordar el apellido, pero que era como del grupo Octaedro, que hacía unas obras que llamaban Los Tapaditos, ¿no? Que eran obras, eran dibujos que después les metía como un papel por encima, entonces no se veía lo que estaba abajo. Y era toda una serie que llamaban Los Tapaditos. Pero acá ven, ¿no? Como obras con cortinas, ¿no? Obras tapadas, o sea, lo que parece que está hecho para ser mostrado, pero a la vez se oculta o se muestra muy parcialmente a los ojos del espectador. Y un poco derivado, ¿no? Todo esto, la tercera ruptura a la que se refiere
el autor es a la muerte del autor, ¿no? Que un poco lo vimos con el tema de la fotografía, pero cómo este tema de lo auténtico y lo original ha sido abordado antes, ¿no? Bueno, yo traje esta, para mí Duchamp es un capo, ¿no? Porque digo, realmente, además, bueno, fue muy hábil en el manejo de su obra. Fíjense que esta obra, que justamente, ¿no? es una tomadura de pelo a la Mona Lisa, y a esa Mona Lisa que estaba tan reproducida, ¿no? En 1919, que además, bueno, todo el hecho de haber sido robada, rescatada, todo eso la había convertido en una especie de figura pública, ¿no? Que estaba en caricaturas, estaba en la prensa, estaba, digamos, se convirtió como en un ícono popular. La cantidad de versiones de esto mismo que hizo, 1919, 1920, 30, 40, 58, 60, 64, 65. Estas son las versiones que hizo y vendió Marcel Duchamp de la misma obra. Entonces, ¿cuál es la auténtica? Es la que está en la colección privada prestada al Pompidou, o es la última porque no está retocada. ¿Cuál es? ¿O son todas? Son todas auténticas y originales. Porque, digo, ¿qué importancia tiene dentro del mercado, además, ¿no? Este tema del original, de la firma del autor. Recuerdan, obviamente, este tema, ¿no? De cómo Picasso, la firma de Picasso, ¿no? Lo que valía la firma de Picasso, aunque estuviera puesta en cualquier lado. Justamente el año pasado también recuerdo que vimos a esta artista, Sturtevant, Elaine Sturtevant, que fue una artista que hizo, cuando vimos apropiación, que justamente se apropió de obras de Jasper Johns o de Warhol o de otros, y directamente los plagió, ¿no? Es decir, hizo versiones de estas obras ya en los años 60, también como una especie de protesta contra el tema de, bueno, que obviamente una obra firmada por Jasper Johns o por Warhol, ¿no? La de Jasper Johns tenía la huella de Jasper Johns, la de Warhol eran simplemente serigrafías, tenían un valor. Entonces, ¿qué pasa cuando ella hace esa misma obra? ¿No? ¿Qué pasa cuando ella se apropia de esa obra y hace su propia versión de la obra? Digo, ahí es súper interesante, ¿no? Como una forma, porque hay varias como protestas, como puede ser Saint John también, ¿no? Estas formas de ir en la obra de otro, y también de repente convertir en obra lo que en realidad es simplemente una reproducción de un objeto absolutamente mecánico como este iPhone 11, ¿no? Que nos está diciendo esto sobre la obra. Un poco lo que está tratando, ¿no? Cuando las pinturas se convierten en cosas, es que son temas de objetos cotidianos, ¿no? Lo que está obviamente cambiada es la dimensión de estos objetos, ¿no? Que les dan como otra presencia, pero bueno, no dejan de ser estos objetos cotidianos, ¿no? Sino que forman parte de nuestra vida y están representados, entonces como magnificados quizás por el tratamiento pictórico y por estar puestos como una obra de arte. La otra ruptura, quizás que es una ruptura que se da a partir como de los años 80, es que cualquier vanguardia desde el punto de vista artístico empieza a quedar obsoleta. O sea, se haga lo que se haga, queda obsoleta porque es integrada rápidamente.
Entonces, a eso se refiere esto, ¿no? Como cualquier forma de la pintura, por nueva, por disruptiva que pueda ser, en realidad ya ha muerto como vanguardia. Y entonces, bueno, acá tenemos una pared que justamente toma como, ¿no? Varias pinturas. Me encantó este título de la última que se llama "Esta es mi última pintura seria de 1960". O sea, ya no puedo hacer nada, ¿no? Con esto. Y la quinta ruptura, la última, se centra en la crisis, ¿no? de la sociedad capitalista tardía, y en realidad lo que se proclama es que digamos, el arte de la pintura, esa pintura que puede ser movida de un lugar al otro, que puede ser conservada fácilmente, que puede ser vendida y comprada, que puede tener un valor de mercado, en realidad se enfrenta, ¿no? con estas otras formas del arte conceptual que no pueden ser objetos, ¿no? Bueno, se estaban equivocando un poco, claro que pueden ser objetos, pero de alguna manera decía, bueno, ya no hay más pintura que se pueda hacer. Entonces tenemos como dos obras acá, estas no están en la exposición, estas yo las traje como ejemplo, ¿no? De Kossuth, una y tres sillas, que me parece absolutamente maravillosa, que es la silla real, el texto que define a la silla, y por otro lado la fotografía de la silla, o sea, cuál es la silla, ¿no? Es esa la silla real, la representación de la silla, la descripción de la silla. Y la otra es una obra de la que hablamos también el año pasado, de Félix González Torres, creo que fue cuando hablamos de las pestes, que es una obra que estuvo acá en el Museo de Artes Visuales, que se llama Retrato de Ross en Los Ángeles, del 91, en que él coloca el peso de su amante, de Ross, el peso de salud. En ese momento Ross estaba enfermo de SIDA, estaba por morirse, el peso de él en caramelos. Los caramelos están en la sala y los que visitan la muestra están invitados a servirse de esos caramelos. El acuerdo es que de noche tienen que volverse a poner los que falten para que siempre se mantenga ese volumen de caramelos que tiene que corresponder al peso en salud de Ross. O sea que es una obra que no tiene ni siquiera no tiene existencia, existe en cada país donde se pone, en cada lugar, se ponen caramelos del lugar, así como se ponen papeles en otras de sus obras, ese concepto, ¿verdad? Pero puede ser hecho de millones de maneras, como las sillas también, ¿no? Pueden ser estas sillas o pueden ser otras sillas. Acá hay algunas otras visiones justamente de estas. Y el tema ¿no? de la pintura como bien de consumo, perdón que se me escapó, estaba antes, bueno, puse acá justamente cómo explicarle una exposición de pintura a una liebre muerta, Joseph Beuys, que es del 65 también, él está con una máscara de oro, y bueno, en realidad no existe ya la obra, lo que existe es la filmación de él caminando por la sala y hablándole a esa liebre muerta, ¿no? Entonces, digamos, lo que se intentaba de alguna forma era hacer que la obra ya no existe, porque si es una performance, ¿verdad? O si es como la obra que vimos recién de González Torres, es una obra que se va a ir modificando. ¿Cuál es la obra? Como esa obra no tiene una existencia, ¿no? Física, como puede tener una obra de un cuadro, ¿no? Y por fin, dentro de eso están estas representaciones que son de un pintor que trabajaba como oficial de seguridad de un museo, que
pinta, digamos, las obras como las está viendo en su punto de vista, ¿no? Eh, bueno, en fin, así hay el texto, digamos, como la obra y el texto en el entorno institucional de alguna forma están trabajando juntas, ¿no? Y entonces la obra también es el texto sobre la obra. Esto es un poco lo que se plantea como esta exposición, que ya les digo que no está armada de forma cronológica, pero que bueno, nos presenta como formas en que la pintura de alguna manera se ha visto como puesta en problemas, ¿no? Como negada, bueno, hay que dejar de pintar. Y como de alguna manera la pintura, y esto es lo que me parece más interesante, encuentra nuevas formas, quizás algunas, ¿no? Como más extremas, prescindiendo de los pinceles o prescindiendo o incorporando todo el cuerpo o prescindiendo de lo que, ¿no? De los pigmentos o del tema, ¿no? Jugando con otras cosas, como la pintura de alguna forma se ha mantenido durante todas estas rupturas, como de alguna forma pervive. Y hay una parte que a mí me preguntaba por qué no está de la pintura, y bueno, acá tengo que agradecerle a Anaís que me hizo llegar a estos pintores. eh, Algunos los conocía, pero a otros no, que son pintores que hoy en la pintura contemporánea pintan como Rembrandt o pintan como Caravaggio, y que tratan, digamos, que tienen un virtuosismo, ¿no? Y un trabajo, y muchos de ellos son muy jóvenes. Entonces me preguntaba, bueno, ¿y por qué esa pintura no está en la exposición de Venecia? ¿Qué pasa con esa pintura? Y hoy encontré un poco, creo, pero encontré por qué. Es decir, la pintura, ¿no? El otro día hablábamos con Anaís y yo le decía que sabía que había en Rusia una escuela de tipo académico, que hasta tenía un caballo para dibujar y todo lo demás, que de alguna forma, bueno, que se había vuelto muy, muy famosa, e iba gente de todo el mundo a estudiar, porque de alguna forma ellos habían conservado como la técnica, ¿no? Del dibujo y de la pintura, ¿no? La pintura más académica, cosa que se ha perdido, ¿no? En general, se ha perdido porque, bueno, porque la gente no está interesada en invertir todo ese tiempo, porque la pintura ya no tiene, ¿no? Como la pintura académica ya no tiene ese peso, pero por otro lado me pregunto, bueno, pero sí hay, nosotros tenemos también pintores como Álvaro Megual o Javier Gil que pintan casi de esta manera, Clever Lara, ¿no? También con formaciones, digamos, de este tipo. Y entonces me encontré con Odd Nerdrum, que es un sueco, pero que vive en Noruega, que pinta justamente a la manera de Rembrandt y que tiene una especie de escuela que, eh, bueno, está en un lugar apartado, en medio del campo. No sé hasta dónde realmente es como él dice todo eso. Digamos, el mito es que Odnerum vive como de túnica, que pinta solamente con la luz diurna o con luz de velas, que vive en una casa que no tiene electricidad ni internet. Pero bueno, de cualquier manera, si hay alguien, no sé, su mujer, que es su representante, hay alguien que maneja los mails y todo lo demás, porque el señor expone y vende y todas esas cosas que no podría hacer si no estuviera conectado de alguna forma con el mundo. Pero su taller se ha convertido en un lugar donde llegan muchos alumnos que quieren justamente vivir esta experiencia de trabajar como se había estudiado y como se había trabajado justo antes del impresionismo, que vendría a ser la gran ruptura y que es de alguna forma la gran respuesta de la pintura a esto que temía tanto de la Roche, a la muerte de la pintura luego de la fotografía. Y justamente los impresionistas usaron la fotografía y
cambiaron absolutamente la forma de pintar, ¿no? Entonces, este tipo de pintura, que es la pintura, digamos, rechazada de alguna forma por el impresionismo, es una forma de pintura que de alguna manera pervive, ¿no? en muchos artistas y que crea este mundo que tampoco, digo, quizás el retrato de la izquierda, bueno, uno dice sí, es Rembrandt, ¿no? Pero también la obra de Nerrum es una obra contemporánea, es una obra, me parece a mí, que se está preguntando sobre otras cosas, que tiene otras inspiraciones y que no podría haber sido hecha nunca en el siglo XVII, aunque tome una cantidad de recursos pictóricos, estéticos, digamos, pero bueno, es una obra contemporánea, no hay duda, ¿no? De una factura realmente de un enorme virtuosismo, pero ahí hay algo que no podría haberse dado en otra época que no fuera esta, justamente de conflicto, ¿no? Entre esta forma de vivir y de pintar y las otras, y el arte conceptual. Y este es el artista muy joven, fíjense que nació en 1984, es chileno, se llama, miren el nombre, Guillermo Lorca García. Es hijo de una escritora que se llama Huidobro. Y bueno, me lo hizo conocer a Anaís el otro día y realmente fue como un impacto, ¿no? Él fue alumno o asistente de Nordrum en Noruega cuando tenía 22 años, pero ha elaborado un lenguaje propio y una carrera que van como un poco por fuera, con esa forma de pintar, ¿no? Maravillosa, pero a la vez hay una especie de barroco, ¿no? Hay una forma de componer súper interesante y un mundo bastante distinto, ¿no? Perturbador también. Como todo esto, no sé, a mí me hacía acordar, y decía, bueno, pero esto tiene que ver con los surrealistas, porque Magritte también, Max Ernst incluso, ¿no? También tenían esta forma de pintar cosas que eran como, que no estaban dentro de la realidad o cuya combinación no era real, pero pintaban, ¿verdad? Con este detalle que hace que uno realmente es como si te dijeran, sí, esto está acá, ¿no? Lo estás viendo y no deberías dudar de lo que estás viendo porque yo te lo estoy contando con ese detalle. Pero, sin duda, un mundo bastante como perturbador, interesantísimo, lleno de juegos y de detalles. Es un mundo en el cual perderse y que también, a pesar del lenguaje, tiene una raigambre como muy contemporánea. Él, me parece a mí que, no sé, lo veo más cercano a Velázquez que a Rembrandt y también a otros artistas, ¿no? Como posteriores. Pero también está el caso, y no podría seguir, pero al que yo conocía era Roberto Ferri, que le dicen el joven Michelangelo, es del 78, y también es muy, muy conocido por su pintura clásica, digamos, ¿no? También, obviamente, con otro sentido diferente al de Miguel Ángel, pero con un virtuosismo absolutamente, ¿no? Fascinante, digo, que además tiene una especie de atractivo, no sé, yo veo esa rodilla ligeramente enrojecida ahí, ¿no? Y uno no puede menos que admirar ese virtuosismo, pero por otro lado yo decía, bueno, claro, pero esta gente también me suena un poco a ilustración, entonces pensaba, claro, de repente la fotografía, de alguna manera, eh, ¿no? Tiró para afuera a algunos artistas, pero algunos artistas que tenían esta vocación por la representación narrativa, por lo realista, por todas estas cosas, ¿verdad? Que se dieron tanto en la pintura del siglo XIX, académica, ¿dónde fueron a parar? Y bueno, quizás fueron a parar a la ilustración, ¿no? Quizás fueron a parar a otro lugar. Y justamente esto es lo que llama el lowbrow, el arte lowbrow, y
que tiene una vertiente que podría llamarse el surrealismo pop. De alguna forma, este arte se queda, porque el mismo Noteboom habla de que su arte es kitsch, este arte queda como orgullosamente diciendo que es arte bajo, ¿no? Es arte de lo... no es el arte que tiene pretensiones de cambiar el arte, sino que está recurriendo a una cantidad de elementos que son atractivos para la mayor parte de la gente, que narran, que ¿no? Era el gran pecado de la pintura, lo que se trató de sacar en la pintura moderna, esos aspectos narrativos, que podría estar en una revista, podría estar en un libro, es decir, que no tiene problemas en conversar, ¿no? entre el arte consagrado, el arte pretencioso, digamos, y el otro, ¿no? El arte complaciente. De alguna forma es también un poco lo que vimos con Weiss y Fringe, ¿no? Esa cosa de, bueno, no tengo problema en que me llamen arte bajo. Este es Ray César, que es muy conocido, dentro del arte lowbrow, que es un arte fue definido más bien en los años 70 en California, el surrealismo pop un poco después, vamos a encontrar fotógrafos, vamos a encontrar ilustradores, a seguramente lo han visto, o sus alieris, quienes lo copian, ¿no? A Matt Ryden, pero bueno, hay muchos libros que son bellísimos, ¿no? Pero que bueno, recuperan toda esta especie de tradición pictórica, ¿no? Barroca también, complaciente de alguna forma, pero a la vez perturbadora, que me parece sumamente interesante. Y para cerrar, les quería contar de una película que se estrenó en el 2020 en la Bienal de Venecia, que se llama El hombre que vendió su piel. Y es una película, bueno, solamente pude ver el tráiler que después se los comparto. Es una película que cuenta una historia bastante simple, así que se las voy a contar, no es spoiler, que es un muchacho sirio enamorado de una mujer que se va a Europa y que no puede salir de Siria. Y sabe que ella posiblemente se vaya a casar con alguien que le asegure su vida en Europa. Y entonces, por amor, se va a meter en una aventura artística. Conoce a un artista contemporáneo muy famoso que hace una exposición en el Líbano, y el artista le propone tatuarle la visa, que no puede conseguir de otra manera, tatuársela en la espalda, con lo cual va a pasar de ser un aspirante a inmigrante sin papeles a ser una obra de arte. Como tal, obviamente firma un contrato de, bueno, tiene que exponerse en determinados momentos, en determinados lugares, ¿no? Con una agenda armada de exposiciones, y eso es lo que va a hacer este hombre. Me parece interesante ¿no? el llevar, digamos, este tema del arte contemporáneo, ¿no? Esta locura de que se subasta incluso ¿no? como obra. Y hay una parte en que van a ver que hay unos cerditos tatuados que me llevan a hablar de este otro artista, Wim Delvoye, que es un artista belga que también está como dentro del arte conceptual, que creó esta máquina que se llama cloaca, que es una máquina que se le ingresan alimentos y sale caca por este lado, pero que justamente su obra aparece en esta película relacionada porque, bueno, por el tema del tatuaje, porque a partir del año 92 se hizo muy famoso en la documenta de Kassel justamente por tatuar cerdos, bueno, con motivos decorativos, digamos, y bueno, fue muy... después
después siguió con el asunto, bueno, los cerdos embalsamados, después cerdos en China, en fin, toda una historia obviamente bastante atravesada además por ambientalistas y defensores de los derechos de los animales, pero que bueno, de alguna forma dialoga en la película, simplemente estando, ¿no? Con esta propuesta, digo, tan atroz, ¿no? Del hombre que se convierte, el hombre vivo que se convierte en una obra de arte y que adquiere ¿no? Como estas obligaciones, digamos, de que su vida ya no le pertenece del todo, pero a la vez compra su libertad. Me hizo acordar a esta obra de estos artistas suizos, de Weiss y Flitz, que se llama Rata y Oso Durmiendo, que me pareció encantadora. La podría haber mostrado cuando mostré el resto, pero dije no la voy a dejar para el final, porque ellos hicieron una película en que ambos usaban estos disfraces, uno de rata y otro de oso panda, y andaban por el bosque y bueno, y reflexionaban, ¿no? Y su reflexión era cómo hacer arte rápido para hacerse famoso. Así que después les paso el link al tráiler. No encontré la película, pero encontré el tráiler de esta película que es experimental, ¿no? Que es del año 87 y que también hicieron juntos. O sea que son artistas que han estado, ¿no? Como también atravesando distintos lenguajes. Bueno, así que esta era un poco la muestra de hoy. Interesante. Movilizante. Movilizante. Wow. Pareció interesante el tema de ¿no? De eso de entender como un poco estos momentos, ¿no? En que la pintura, ya murió la pintura y bueno, sí. ¿Qué pasó, no? Y el reenganchar otra vez, ¿no? Y está bueno. Reenganchar por otro lado, ¿no? Está interesante. Y bueno, y a mí me fascina este tema de los que pintan ¿no? Este tema de bueno, ¿qué pasa con toda esa tradición, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a ver, los escucho. Yo tengo, al que le interesa, a la que le interesa, tengo un montón de referencias, de referencias de pintores contemporáneos, generalmente son jóvenes, que hacen hiperrealismo y es tipo surrealista. Algunos ya no con la técnica tan academicista, pero sí hiperrealismo, y hay cosas sumamente interesantes. Si quieren, les puedo pasar ahora a ver algunos nombres en el chat. Sí, o pasámelos y después yo sí. Ahí va. Pasá. Y hay algunas cosas que son súper inquietantes de ver, ¿no? Porque al jugar con el hiperrealismo y todo, pero a la vez mezclan el surrealismo y empiezan a deformar cosas también de lo físico, generan un impacto visual muy grande, y también, bueno, aparecen como pinturas más surrealistas, pero con paletas de colores más distintas, o no sé, la verdad que hay cosas muy interesantes. Es muy y que amplio, me parece sí, que yo saqué algunos ejemplos nomás del Art Brou, porque... Claro. Pero hay arte también muralista, hay arte más satírico, ¿no? Es súper interesante lo que dice. Pero se genera como una narrativa y un lenguaje híbrido entre lo que es lo barroco, lo renacentista, lo contemporáneo. Hay como una mezcla entre esa cosa de lo figurativo con lo contemporáneo, más colorido, con esa cosa también de las... Sí, incluso algunos usan como que parece salido del cómic, ¿no? Un poco. Muy interesante. Igual, y también muy por interesante ejemplo, ver eso, las distintas técnicas que aplican y los colores para lograr también resultados súper impactantes, ¿no? O sea... Claro. ¿Nos podés pasar los nombres? Sí, ¿cómo ¿Nos no? lo pasas?
o nos lo Mira, pasa si no después me Inés. los pasa a mí y yo les Pasa paso en Inés el y chat Inés lo que pasa. queda. Sí, Digo, sí, por sino para que no tengan que copiarlo ahora ustedes. Está. está. Chat, sí, Anaís. Dale, Muchas perfecto. Te gracias. paso Bueno, ¿y después. qué Es opinan? A ver, claro que Anaís está en esa corriente, ¿no? Que le gusta eso. sí, claro. Y Sí, hasta Por ahora eso habíamos siempre he tenido hecho una charla retratos, pero sobre un eso poco y la me idea va para descubrió ese lado. está a bien. Lorca Joven, moderna, está bien. y ahí empecé a buscar y dije, bueno, qué interesante, ¿no? Porque Buen aporte pasado en el momento. me llamaba la... A mí la verdad que me da mucho placer que se rescate el talento, ¿no? Porque el academicismo no tiene por qué haber muerto. Y me parece que lo que aparece en estos nuevos artistas es otro discurso, ¿no? O sea, poder tomar ese talento y decir otra cosa. Me parece que ese es el camino. Y todo lo demás que me mostraste me pareció fascinante. Esa exposición en blanco con esos pequeños objetos que cuentan lo cotidiano, lo personal, me pareció alucinante. Eso es muy fuerte. Sí. Alucinante, ¿no? Y Esa- me parece que estamos en un momento donde se convalidan las dos cosas, ¿no? El discurso con los Claro, objetos, totalmente. el discurso, eso es lo bueno, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde... Porque hemos llegado, yo he escuchado gente que dice, ay no, pero este pinta bien, pinta demasiado bien, no, ya está, ya fue. ¿Por qué ya fue? Claro. De acuerdo. ¿Por qué de las dos cosas? ¿Por qué otro camino? ¿Por qué el camino no puede ser convalidar todo esto, ¿no? Más democrático, más abierto, con otros discursos. Bueno, lo es, lo Un es. mensaje, y decir lo que está diciendo que mostraste ahora, es una maravilla. Entonces, digo, Creo me que parece todos pueden llegar, ¿verdad? Todos nos pueden llegar. Claro. Depende, y que hay cosas que solamente pueden ser dichas. No sé, a mí me pasó eso con la exposición esta que, bueno, Carmen vio. ¿No? Me pasó que me conmovió ver las imágenes y leer, digo, ¿no? Como el concepto, un poco en el sentido que decía Raquel, ¿no? Cómo nos configuran toda esa cantidad de pensamientos y conocimientos, ¿no? Cotidianos y bueno, y cómo lo lograron poner en esa forma. Pero obviamente que hay otras cosas que se dicen de otra forma y necesitan. A mí me impacta igual, francamente, y me alegra, el tema también de la disciplina que requiere para un joven llegar a pintar, ¿verdad? De una forma, por más que se ayuden de la fotografía, ¿no? De llegar a pintar con ese virtuosismo decimonónico, que quieren que les diga. Me resulta interesantísimo, ¿no? A mí me resultó muy útil darme cuenta, porque yo siempre voy aprendiendo cosas, ¿no? De cómo el final de la pintura es porque de pronto estaba la fotografía, pero la fotografía no termina con la pintura, para nada. El final de una cosa es el comienzo de otra. De modo que cuando hablan del final de la historia, ¿qué es el final de la historia? No existe el final de la historia, ¿no? Entonces, es esa cosa donde hay algo que se agota y hay algo que a partir de ahí se incentiva, claro. Y lo mismo y toma otro antes, sentido. Se renueva, además reaparece. No hay ninguna regla de nada, eso es una maravilla. La modernidad. O sea que hay un la tema contemporaneidad. con respecto al... Total, la contemporaneidad. Hay una discusión que se da a lo que es que es una discusión eterna, ¿no? El arte, ¿qué es el arte? Y qué función cumplió el arte históricamente, y son también, ha pasado por etapas muy distintas, ¿no? La representación pictórica en su momento, el retrato y todo eso, sí, no solamente tenía que ver con el desarrollo y esa idea de del genio talentoso, y además de la representación de algo que va a quedar grabado en la época que no existía la fotografía, y por eso también esa concepción de la persona que hace posible hacer esto, plasmar esta imagen. Luego, con la aparición de la fotografía, claro, se va más a lo interior, ¿no? Porque, bueno, claro, digo, a la representación de otra cosa, ¿no? De lo academicista y el surgimiento también de otras formas de pintura, de la ruptura de la esencia de la pintura, que son cuestionamientos que parecen sumamente válidos y que
son súper interesantes, pero ya creo que ya, o sea, ya estamos en un momento donde veo que todavía hay cosas que se siguen repitiendo y que no están mal, pero que ya empieza a ser como un cliché del cliché. Me explico, como que hay cosas a veces que uno ve que conceptualmente, o sea, porque básicamente ahora el arte se trata más del concepto que de la obra en sí, ¿no? De la idea y del concepto que hay detrás de esa obra que de la obra, por eso también las performances y demás. Pero cuando eso ya empieza a ser repetitivo y se empieza como a repetir el mismo concepto hecho de una manera más o menos similar, o lo que ya empieza a dejar de tener esa cosa porque ya es algo hecho, o sea, lo válido de eso también es cuando eso genera, es algo rupturista para un momento. Entonces, tanto las vanguardias como las performances, el arte de Fluxus, el movimiento Fluxus, todas esas cosas son súper interesantes y todavía surgen cosas muy interesantes, pero también hay una línea gris muy difícil a veces de entrever entre qué es realmente el arte conceptual. Que está de moda y entonces hacemos eso. Claro, bueno, pero y lo que la es moda una existió cosa más siempre, cliché, ¿viste? ¿no? Que Y el es como... arte más valioso, menos valioso, eso es lo que a mí me parece. No, claro, Siempre hubo y no arte. hay una Pero forma hay de una moda juzgar también No, y arte del otro, arte que nos llega. Yo preguntaría si hay varias maneras de ver todo esto, ¿no? Hay cada obra de arte en sí misma que marca, digamos, un estilo, pero también hay una historia del arte. Entonces, hay cosas que a mí no me gustan, y sí, claro, no tenemos que gustar de todo, pero es parte de la historia del arte. De repente es un jalón que pasa por ahí porque va hacia otro lugar. De modo que la mirada no puede ser lineal. Me parece que tiene que ser multiforme, salta para todos lados, totalmente. se ramifica. La historia tratar de o la sea, historia tampoco social se pueden de la encasillar humanidad. las cosas. Sí, tratar yo creo que entender también que, bueno, como dice aquel edificio de la secesión vienesa, a cada tiempo su arte, a cada arte su libertad. De repente hay arte que se parece a, pero que en realidad ahora se hace con otro sentido, ¿verdad? Claro. Y entonces puede ser sumamente válido, pero bueno, seguimos explorando, ¿no? Digamos, Seguimos explorando, maravilloso. por suerte en un tiempo de tolerancia, porque a mí a veces, ¿no? Cuando vimos, que me pareció maravilloso, ¿no? Lo de Mondrian y de Steve, digo, a mí ese discurso moderno tan autoritario me mata, es como, ¿no? Tengo reacción contra eso. Claro. Aunque me parezcan bellísimas las obras, aunque me parezca interesantísimo, pero bueno, también entiendo que en ese momento ellos tenían que reaccionar con esa fuerza, porque estaban en un entorno, digamos, ¿no? Como muy conservador, entonces había que hacer una ruptura grande para que el arte se ayornara y hablara de lo que ellos necesitaban decir. Pero bueno. Buenísimo. Muy lindo. Un viaje así, un poco, ¿cómo se llama? Sí, un viaje. Un viaje. Fuimos a los extremos. La verdad. Además me encantó, dentro de la pintura. se presentó la disrupción en ese museo, ¿no? No estoy escuchando nada yo. Los paneles esos como que rompen me pareció fascinante la instalación. ¿Cómo está? Como tan claro, como la disrupción está clarísima, ¿no? Está clarísima. Y es parte de es decir, eso es obra también de... Es parte de la obra. Sí, es parte de la propuesta expositiva. Es decir, él hizo un poco como de curador, ¿no? Eligió los artistas, eligió las obras, eligió cómo estaban puestas. Muy interesante, además, no haber trabajado solamente con artistas conocidos o famosos, sino haber incorporado artistas muy jóvenes, hay artistas de 20 y pocos años, y después el dispositivo ese de atravesar. Genial. Eso estuvo muy bueno. Que atraviesa, así que rompe con eso todo. Se rompe, eso qué importante es, ¿no? El tema también de cómo nos de la disposición. Espacio, ¿no? Claro. Y además hasta la elección del lugar, ¿viste? Es ese
contraste entre lo moderno y ese Totalmente. Con lo palacio clásico. maravilloso. Mm. Eso Pero también, súper ¿verdad? interesante. Sí. Sí, muy bueno. Realmente muy, muy interesante. Eso. Bueno. un Bueno, placer, muchas gracias. entonces, muchas gracias. Muchas a ustedes. Gracias a todas. Gracias. Gracias, Entonces Inés. quedamos, Gracias. Anaís, me pasás Gracias. por favor Chao. eso y yo les posteo el De tráiler acuerdo. porque está muy bueno para que lo vean. Chao. ¿Sí? Muchas gracias Bueno, a que todas. pasen buena Besos. noche. Nos vemos en Chao, marzo. nos Gracias. vemos. Chao. Chao. Chao, Inés, nos vemos. Chao, nos vemos.